En Levítico hay varios sacrificios, pero todos hablan de una sola ofrenda, la ofrenda de la cruz. Pero nosotros necesitamos como varias vistas de la cruz para entender todo lo que ocurrió allí. ¿Cuántos evangelios tenemos? 4. ¿Y hacía falta que fueran 4? ¿Con uno no habría suficiente? No. Los hermanos que tienen este libro de la armonía de los 4 evangelios se habrán dado cuenta de que en cada evangelio hay un énfasis diferente y lo necesitábamos para darnos un cuadro completo de la vida del Señor Jesús. Uno se complementa con el otro. Mateo nos presenta las cosas desde un punto de vista, Marcos desde otra, Lucas desde otra y Juan desde otra. Pues en Levítico hay 5 ofrendas y cada una nos muestra una parte de la obra de la cruz. Y esa es la belleza de este estudio. Bueno, en primer lugar, ¿por qué estudiar el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento guarda tesoros que necesitamos para entender el Nuevo. El Nuevo es nuestra guía y ninguna verdad que tomemos en el Antiguo Testamento debe contradecir las verdades que están en el Nuevo, porque en el Nuevo está la realidad, cuando ya el Señor Jesús vino y todo lo que Él hizo y todo lo que nos dejó y todo lo que dejó para la iglesia. Entonces es el Nuevo Testamento el que nos sirve de guía. Y con el Nuevo Testamento en una mano podemos abrir el Antiguo Testamento. Y miremos lo que dice el Nuevo Testamento acerca del Antiguo. Estos versículos están puestos aquí, así que los vamos a leer para ir más rápido. Lucas 24, 27. ¿Lo puedes leer, Emilio, por favor? Comenzando desde Moisés y siguiendo con todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Esto es una expresión increíble. Bueno, es creíble porque la dijo el Señor, pero es maravillosa, tiene mucho significado. El Señor Jesús, cuando se acercó a los creyentes que iban a Emaús, se iban alejando de Jerusalén, tenía el Nuevo Testamento hasta ahora, no había sido inventado aún el Nuevo. Así que tenían el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene, digamos, 2 partes principales. Los escritos de Moisés, que son los 5 primeros. ¿Cuáles son los libros de Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Estos son los libros de Moisés y estos los abrió el Señor Jesús en el camino de Emaús. Pero también después pasó a todos los profetas. ¿Y cuántos profetas hay? Hay 16, por lo menos, en la Escritura. Seguramente a ellos se refirió el Señor. Y forman una pequeña canción que sería bueno que la aprendiéramos como una poesía. Es muy fácil. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Son 16 y forman una unidad musical. Les recomiendo de todo corazón que aprendan esos nombres, porque de vez en cuando aquí se levanta un hermano y dice, leamos en Jonás. Jonás. Jonás, Jonás, Jonás,
Jonás. El hermano acabó de leer en algún versículo en Jonás y no lo he encontrado. En cambio, así, con esa musiquita, lo repito y lo encuentro rápido. Otros usan el índice, también se puede. Pues el Señor Jesús, siguiendo por todos los profetas, declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces quiere decir que todos los libros de Moisés que hemos dicho en coro y todos los profetas que hemos dicho en ese poema hablan del Señor Jesús. Pero es cierto que aquí tenemos una tarea. ¿Cómo vemos al Señor Jesús en Abdías? Tarea. Pues el Señor Jesús se refirió a los profetas y qué clase tan maravillosa les dio en el camino a Emaús mientras caminaban. Les hizo arder el corazón al abrir las escrituras de tal manera que no pudieron resistir y aunque era tarde, volvieron a Jerusalén a contarle a los otros todo lo que habían escuchado y cómo habían reconocido al Señor al partir el pan. Romanos 15:4 es otro versículo. Vamos a pedir el favor. ¿Lo alcanza a ver, hermano Josué? Vale, adelante. Eso dice, ¿no? Lo comprobaste, Emilio, en la Biblia. Muchas gracias. Enseñanza del Antiguo Testamento, paciencia del Antiguo Testamento, consolación en el Antiguo Testamento, esperanza en el Antiguo Testamento. De estas 4 cosas nos privamos los que por pereza o por frustración, a lo mejor lo hemos leído antes y no hemos llegado a nada, no nos aclaramos, como se dice aquí, al leer el Antiguo Testamento, entonces lo dejamos y más bien seguimos con el Nuevo. Nos perdemos las cosas que están escritas allí para nuestra enseñanza, para enseñarnos paciencia, para darnos consolación y para darnos esperanza. Entonces todos nosotros estamos invitados a leer el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo, que escribió esto en Romanos, se refirió a las escrituras del Antiguo Testamento, seguro, y a lo mejor a algunas de las del Nuevo Testamento que ya estaban, probablemente Marcos y algunas otras. Jauma, ¿nos puedes leer 1 Corintios 10:11, por favor? Estas cosas les advirtieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines de la... Gracias. Pues las cosas que acontecieron antes, acontecieron como ejemplos. Ejemplo para nosotros, ejemplos para imitar, muchos de ellos, y ejemplos para evitar otros. Están escritas para amonestarnos a nosotros. La Biblia tiene enseñanza, nos muestra el camino de la paciencia, nos muestra consuelo, nos da esperanza, pero también a veces nos toca para que nos movamos. Pero esa exhortación, esa amonestación, la necesitamos. Como los niños que necesitan ser corregidos, porque si los dejas así sin corregir, crecen como la maleza en un jardín, que si se deja,
le gana al buen fruto. No se pueden dejar así. Y nuestras vidas también son así sin la amonestación. La necesitamos. Y esto tenemos en el Antiguo Testamento también. Bueno, esto lo hemos visto nosotros. Levítico es el tercer libro de la Biblia y ese orden es importante. Porque en Génesis el hombre es creado, se ve cómo es la creación del hombre y se ve su caída. Se ve también el origen de un pueblo que Dios llama y aparta para sí, el pueblo de Israel. Pero tiene enseñanza para nosotros porque en este tiempo también hay dos pueblos. El Señor dejó de lado a Israel por ahora, pero ahora hay dos pueblos. Claramente sobre esta tierra hay dos pueblos. Creyentes, es decir, que se han apartado de este mundo, le han entregado su vida al Señor Jesús, se han rendido a Él, han permitido que Él venga a sus corazones, limpie sus vidas con su sangre, les limpie de todo pecado y les dé la salvación. Ese es un grupo de personas. Es minoritario aquí entre nos. La gran mayoría, los que van por la puerta ancha, por el camino ancho, son los que se niegan a rendirle su vida al Señor Jesús. Lamentablemente, como aquel cuadro de los dos caminos que hemos visto y conocemos hemos visto muchas veces, el camino ancho va a la perdición. Pero como Dios no quiere que la gente vaya a la perdición, entonces se levanta a la entrada a través de sus mensajeros y dice, busca al Señor, entrégale tu vida, arrepiéntete de tus pecados y entrégale tu vida al Señor. Y las personas que se ven delante de la puerta ancha dicen, pero eso es una puerta muy angosta. Mira, ahí no cabe nadie. Sí, cabe uno por uno, porque no te salvas en tumulto, es personal. El camino también, tengo que decirte honestamente, es angosto, pero lleva a la vida. Toma esa puerta y sigue el camino del Señor Jesús. Para eso requiere arrepentimiento. Y probablemente esa puerta no solo es angosta, sino también baja. Para que todo el orgullo del ser humano tenga que agacharse y humillarse delante del Señor Jesús y pueda entrar. Probablemente, no lo dice la Biblia dice que es una puerta estrecha, pero también requiere que nos despojemos de nuestro orgullo, de nuestras pretensiones de llegar a Dios por nuestros propios esfuerzos. Y luego ese camino lleva a la vida. Pues así como en Génesis Dios llamó un pueblo aparte para sí, hoy también Dios está llamando un pueblo aparte para sí. Es la iglesia. Y en la iglesia están las personas que le han rendido su vida al Señor Jesús. Por supuesto, no están solo aquí. En todo lugar donde haya personas que le han rendido el corazón al Señor Jesús, allí está la iglesia. Y el Señor Jesús espera, la completará y de todos esos grupos se levantará una cantidad muy grande de personas para recibirle a Él en el aire y estar para siempre con el Señor. Un pueblo apartado para Él. Pero el libro de Éxodo habla de que el hombre es rescatado, como Israel de Egipto, y redimido, muy importante. ¿Cómo fue redimido Israel? Por la sangre del Cordero.
para ser redimido el día de hoy, no hay otra manera sino siendo redimidos por la sangre del Cordero de Dios, el Señor Jesús. No hay otra manera. Cuando lleguemos a la gloria, si preguntamos a uno por uno, ¿por qué estás aquí? Todos tendrán que decir lo mismo. Por la sangre del Cordero de Dios, por el sacrificio del Cordero de Dios que me limpió. No encontraremos a nadie que dirá, pues porque yo era muy bueno. Nadie es suficientemente bueno para entrar delante de Dios. Y si escuchamos el dictamen de Dios, Él dirá, no hay justo ni aún uno. Todos necesitamos redención. Un pueblo rescatado y redimido para servir a Dios. ¿Alguien puede leer Éxodo 4:23, por favor? Sí, está bien. Éxodo 4:23. Tu primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi pueblo, ¿para qué? ¿Para qué? Para que me sirva. El Señor nos ha redimido para que le sirvamos. Todos los que hemos sido redimidos por el Señor, hemos sido redimidos para servirle. Nos lo confirma 1 Tesalonicenses 1:10. Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hemos sido redimidos, y eso nos debe quedar muy claro, para servir al Señor. Y esto nos llama, ¿no? Nos pregunta, nos interpela. Es una buena palabra para esta acción. ¿Cómo estoy yo en servicio para el Señor? Si Él me ha llamado para que le sirva. Bueno, una pregunta personal. En Levítico se ve la comunión del redimido con el Dios Santo. ¿Cómo puede una persona, aunque es un redimido, ha sido limpiado de sus pecados, cómo puede ese redimido mantenerse en comunión con Dios? Si nosotros sabemos que eso es complicado. Nadie puede tener comunión con Dios permanente. Está con bajos, con caídas. ¿Cómo hace para levantarse y volver a estar al nivel de comunión con Dios? Necesita otro sacrificio, en realidad. Para corregir esa infidelidad mía, necesito yo poder ser limpiado de mi caída, de lo que acabo de hacer que me ha cortado la comunicación con Dios. Pues de eso habla Levítico, el libro de la comunión, donde vemos cómo un pueblo imperfecto puede tener comunión con un Dios santo. ¿Y qué es lo primero que aparece en Levítico? En los primeros 7 capítulos. ¿Cómo puede un hombre, cómo puede un pueblo o cómo puede una persona mantenerse en comunicación con Dios? Sacrificios. Víctimas que han muerto. Del capítulo 1 al capítulo 7 de Levítico se encuentra el contenido de la comunión. ¿Cómo podemos tener comunión con Dios? Eso es a través de los sacrificios. En los capítulos 8 y 9
vemos los mediadores, que son los sacerdotes para esa comunión, los mediadores de la comunión. En los capítulos 10 al 15 encontramos los requisitos. Muy interesante. Se requiere santidad, pero como esa santidad no es perfecta e infalible, se necesita también purificación. Y para la purificación se necesita un sacrificio. Entonces, todas estas cosas nos van mostrando que hay muchos detalles de la obra de la cruz que se nos escapan solo mirando en una dirección y necesitamos más detalles, y esto nos los da Levítico. En el capítulo 16 está la base de la comunión, que es el día de la expiación, el día más importante del año en Israel y en la historia en los libros de Moisés. Luego, en los capítulos 17 a 22 y en el capítulo 24 vemos la expresión práctica de la comunión. En el capítulo 23 vemos los tiempos señalados por Dios para la comunión, y esto lo hemos estudiado alguna vez. Ahí están las fiestas de Jehová. En el 26 encontramos advertencias y promesas relacionadas con la comunión. Y en el capítulo 27 encontramos compromisos especiales en la comunión. Algunas personas que querían hacer votos especiales para Dios. Así que tenemos un rico contenido en el tema comunión. Y necesitaríamos muchas horas para estudiar todo esto. Vamos a empezar. Hay muchos sacrificios, pero todos figuran una misma ofrenda. Eso es como, recuerdo cuando estaba estudiando en la universidad, una de las materias que veíamos era geometría, pero una geometría que nos permitía describir un objeto con 3 dibujos. Una era una toma de frente, otra era una toma de lado y otra era una toma de techo, desde arriba. Las 3 le podían dar al fabricante los detalles para que hiciera una pieza como debía ser. 3 diferentes miradas del mismo objeto para poder darse una idea de cómo era y poderlo fabricar acertadamente. Pues para nosotros darnos cuenta de todo lo que significó la cruz para Dios, necesitamos 5 vistas por lo menos. Hay más fotografías, pero necesitamos por lo menos estas 5. Estas 5 son las básicas. Vamos a mirar esta porción en Hebreos 10. Está después de Filemón, más cerca de Apocalipsis que de Mateo. Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 14. Dice: atentos, aquí hay una explicación del Antiguo Testamento. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, ¿qué cosa? Hacer perfectos a los que se acercan. No puede hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año
se hace memoria de los pecados. Y ahora voy a pedir otra colaboración en el versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué pasa? No puede quitar los pecados. Ni puede hacer perfectos a los que las ofrecen, ni puede quitar los pecados. Lo leemos aquí en la escritura, ¿verdad? Entonces, necesitamos ya no solo sombras, figuras, fotografías, sino necesitamos a la persona misma, a la que proyecta esa sombra, ya que esa sombra, pues es sombra al fin y al cabo, no me puede quitar los pecados, ni tampoco me puede hacer perfecto, pues necesito ir directamente a la persona. Y la persona es el Señor Jesús y su sacrificio. Versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. La palabra sacrificio significa sacrificio de paz. La palabra ofrenda significa ofrenda vegetal, la segunda, la de Levítico 2. Eso llegó a ser tan repetitivo y tan ritual en Israel que ya Dios no los quería. Sacrificio de paz y ofrenda vegetal no quisiste, mas me preparaste cuerpo, dice el Señor Jesús. Luego dice, holocaustos, Levítico 1, holocaustos y expiaciones, Levítico 4 y 5. Y expiaciones por el pecado no te agradaron, por la misma razón que llegaron a ser rutinarias. Entonces dije, dice el Señor Jesús, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. En el Antiguo Testamento se hablaba de él. En el rollo estaba escrito de él. Versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cosas, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sumo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden, ¿qué? Quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Me ayudan con la lectura del 14? 1, 2, 3. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nos habían quedado con la ley dos cosas incompletas. Una, quitar los pecados. No podían quitar los pecados. Se ofrecieron muchísimos animales en el Antiguo Testamento, pero ninguno pudo quitar los pecados. Los cubría. Y luego, en Juan 1, 29, aparece alguien allí a lo lejos y Juan el Bautista dice, he aquí, ayúdenme por favor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todos los pecados que habían sido cubiertos a través de los sacrificios animales del Antiguo Testamento fueron quitados con la obra de la cruz. Y luego nosotros, los que estamos aquí, que venimos al Señor Jesús,
que confiamos en Él, en su sangre derramada, que le entregamos nuestra vida, ¿qué pasa con nuestros pecados? Son quitados por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no es posible encontrar los pecados de alguien que ha confiado en el Señor Jesús. Y el versículo 14 que hemos leído dice, con una sola ofrenda, ¿qué pasó? Hizo perfectos para siempre a los santificados. Segunda maravilla que no pudo lograr ningún animal del Antiguo Testamento, ni todos juntos, que se cuentan por miles de miles. Hacer perfecto al creyente. Hacer perfecto para siempre a los santificados. Bueno, aquí está la conclusión del Nuevo Testamento. Esto es a donde Dios nos quería llevar y a donde Dios quería llevar a los israelitas también. Lamentablemente muchos rechazaron al Señor Jesús y no pudieron llegar a esto. Se quedaron con las sombras y no lograron llegar a la persona. Yo doy ese consejo de todo corazón. Cuando tú veas una sombra, no hables con la sombra. Mira un poco, levanta tus ojos del suelo donde está la sombra y verás a la persona. Habla con la persona, no te pongas a hablar con la sombra. Ay, qué bonita, qué alta, qué estirada. Uy, qué oscura. Habla con la persona. Los israelitas que no recibieron al Señor Jesús, que le rechazaron, los judíos de hoy en día que le rechazan, están hablando con la sombra y no rehúsan hablar con la persona. La persona es el Señor Jesús. Nos lo dice claramente Hebreos. Pues repasemos lo que hemos visto. Los sacrificios del Antiguo Testamento no pueden hacer perfectos a los que se acercan. Los sacrificios son sombra de lo que había de venir. La sangre de los animales sacrificados no puede quitar los pecados. Ofrenda de paz y ofrenda vegetal, se nombran en el versículo 5, llegaron a ser tan rutinarios que a Dios no le agradaron. Llegaron a ser cosas muertas. Tomemos lección de esto. Nunca permitamos que la cena del Señor llegue a ser un ritual muerto, porque entonces a Dios no le agradará. Tiene que ser algo fresco. La alabanza que le demos cada día, nuestra comunión con Dios tiene que ser fresca. Y si yo la veo rutinaria, le debo pedir al Señor ayuda para que me ayude a salir de eso. Normalmente, estudiando más las Escrituras, extendiendo mi conocimiento de las Escrituras, encuentro nuevas cosas. Y entonces mi alabanza se vuelve fresca. Encuentran nuevos motivos de alabar. Cuidado con hacer rituales muertos. A Dios no le agradan. En el versículo 6 se habla de holocausto y de expiaciones. Y ahí tenemos Levítico 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un poco desordenados. Pero es que el orden para Dios es importante. Y en Hebreos le interesaba este orden. Entonces así lo hizo. El Señor Jesús viene a hacer el sacrificio que corresponde perfectamente a la voluntad de Dios. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Nada de rutina, nada de que el corazón no sea afectado, perfectamente fresco
delante de Dios y conforme a su voluntad. Y en esa voluntad, porque Él lo hizo voluntariamente, somos santificados mediante la ofrenda de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Cuántos sacrificios hubo en el Antiguo Testamento? Muchos. Mi suegro hizo una vez un listado, hoja tras hoja, poniendo cada día del año israelí qué sacrificios se ofrecían. Tengo muchas ganas de hacer algo así. Traté de rescatarlo, pero no hay rastro de eso. Pero se puede hacer con la escritura. Y la cantidad de animales que eran ofrecidos en un año. Eso sin contar los sacrificios que traía cada israelita, porque eso dependía de cuándo pecaba. Pues todos esos animales, con ser miles y miles de miles, representaban, eran figuras, eran fotografías de una sola obra, la obra de la cruz, a donde nosotros llegamos. Qué privilegiados somos. No necesitamos traer animales cada domingo, ni sacrificarlos. La obra de la cruz. Pero debe ser tan fresca como si trajéramos un animal vivo y lo sacrificáramos aquí delante de Dios. Los sacrificios del Antiguo Testamento no pueden quitar los pecados. En cambio, ¿me ayudan con esta lectura? 1, 2, 3. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. Vamos a continuar, pero le vamos a pedir a Emilio que nos busque este versículo y nos lo lea, por favor, para que confirmemos. El Señor Jesús, luego te doy el sitio para que lo leas, pero el Señor Jesús hizo el sacrificio por el pecado, pero resucitó. Bueno, fue sepultado y resucitó al tercer día y ascendió. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo hemos leído en esta porción. La cruz quedó atrás. Y la obra que hizo en la cruz fue tan perfecta, tan excelente, que Dios resucitó al Señor Jesús, le levantó de los muertos y cuando lo ascendió a los cielos, cuando lo llevó a los cielos, cuando el Señor Jesús ascendió, le recibió y le coronó de gloria y de honra. El sacrificio del Señor Jesús hecho en una forma tan agradable a Dios que Dios se pronunció y lo coronó de gloria y de honra. Sí, hermano, adelante. Juan 1:29 nos va a confirmar si el hermano que copió aquí ese versículo lo copió bien o no. Atentos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, hermano. Confirmado, ¿verdad? Da su aprobación. Eso dice la palabra. Bueno, si el hermano Emilio me da la aprobación, así es. Pues con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Me gusta mucho esta porción porque incluye los capítulos de Levítico 1 al 7. Y si queremos seguir estudiando esto, necesitábamos tener la autenticación del Nuevo Testamento. Aquí tenemos varias cosas por las que el Señor Jesús murió. ¿Esto es verdad? ¿El Señor Jesús murió por nuestros pecados? A ver, un versículo que nos lo diga. Si no, no les creo, lo siento. Ahí está puesto, ¿no? De pronto el hermano Luis Carlos nos hace el favor y nos lee 1 Corintios 15:3 y los demás lo acompañamos. 1 Corintios 15:3.
Gracias, hermano. ¿Está dicho en la Escritura? Cristo murió por nuestros pecados. Para yo confiar en el Señor Jesús no basta con que un hermano me lo diga. Me lo tiene que decir la Escritura. Y ahora el hermano lo ha leído y todos los que hemos tenido un poquito de desconfianza con el hermano a ver si leía bien, hemos acompañado la lectura y aquí dice eso, Cristo murió por nuestros pecados. Confirmado. Pero Cristo también murió por nuestro pecado. En nosotros hay una fábrica de pecados y a eso la Biblia lo llama pecado en singular. Romanos 8:3. Acompañemos porque no sea que el hermano se equivoque. Vamos a pedir el favor a Sebastián, si nos puede leer Romanos 8:3 y todos los demás acompañamos a ver. Condenó al pecado en la carne. La fábrica de pecados también fue condenada y crucificada en la cruz. Romanos 6 nos lo dice. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Entonces ya delante de Dios ni aparecen los pecados, ni aparece mi mala naturaleza, ni aparece mi fábrica de pecados. ¿No es maravilloso? Pues de eso habla Levítico 4. De los pecados habla Levítico 5 y 6. Y Levítico 4 habla de nuestro pecado, de nuestra mala naturaleza. ¿Por qué más murió el Señor Jesucristo? Para reconciliarnos con Dios. Éramos, ¿qué éramos? Enemigos. Y por la obra del Señor Jesucristo fuimos reconciliados por Dios. Pero lo vamos a leer de la Escritura. Yauma, ¿nos podrías leer Colosenses 1:20? Y nosotros la acompañamos, porque no vaya y sea. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante tanto. Reconciliación. Reconciliación. Paz entre el hombre pecador, enemigo de Dios, ahora hecho cercano y reconciliado. Y esto es un hecho asombroso. Todos los que hemos creído en el Señor Jesús hemos sido invitados a su mesa. La mesa es un símbolo de comunión, de cercanía a Dios. Y tal fue la paz y la reconciliación que nos dio el Señor Jesús con Dios, que podemos estar en la mesa con el Señor. Podemos estar delante de Dios sin que haya estorbo, ninguna nube entre Dios, el Dios santo, perfecto, altísimo, temible, y este pobre, mísero, indigno, pecador. Y yo, gracias a la obra del Señor Jesús, he sido sacado del muladar y elevado al sitio donde puedo tener comunión con Dios. Pero eso también tiene un precio, altísimo precio, la sangre del Señor Jesús. La sangre del Señor Jesús no solo limpió nuestros pecados, su sacrificio no solo me limpió de la fábrica de pecados, sino que también me dio paz con Dios, cercanía muy, muy, muy íntima con Dios. Como el hijo pródigo cuando volvió al padre,
El padre salió corriendo, lo abrazó, lo besó y lo hizo sentar en el banquete. Pues lo mismo ha ocurrido con cualquiera de nosotros que ha estado lejos, se ha arrepentido, ha vuelto a Dios, ha reconocido su pecado, ha reconocido al Señor Jesús como la víctima que murió por sus pecados. Dios le dice, muéstralo con el bautismo y ven a sentarte a la mesa del Señor. Todos los creyentes somos invitados. No porque seamos más dignos que los que no están ahí. La clave está en que Él hizo nuestra paz con Dios mediante la sangre de su cruz. Levítico 3 nos da todos esos detalles. Pero hay una cosa en la que pensamos poco. El Señor Jesús también murió en la cruz para glorificar a Dios. Efesios 5:2. Si alguien nos lo puede leer, por favor. Efesios 5:2. Y los demás vamos allí para comprobar. ¿Me escucha, hermano? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor, ¿qué? Fragante. Aquí no puede hablar de pecados porque esa no era una ofrenda de olor fragante. Aquí habla de un sacrificio que sale de una vida completamente consagrada a Dios, fruto de una devoción por Dios hasta el final. Entonces, en la cruz también se elevó un perfume de olor grato para Dios. No la parte de nuestros pecados, eso no huele bien a Dios, sino la parte de una persona que estuvo dispuesta a obedecer y a engrandecer a Dios aún en la muerte, aún cuando la muerte apareció. Y el Señor Jesús le dijo a Dios al final, antes de entregar su último hálito de vida colgado allí en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Desde el principio de su vida hasta ahí, hasta el final de su vida, mostró su devoción a Dios. Esa es una parte más difícil de entender para nosotros y por eso necesitamos Levítico 1 y 2 que nos explique todo eso. Espero con ayuda del Señor que alguna vez podamos ir desgranando esto para tomar enseñanza. Pues vamos a terminar con una oración. Hermano Emilio, ¿podrías dirigirnos en una oración para terminar? Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias en esta mañana por tu palabra que hemos recibido. Queremos darte gracias, Señor, por este libro que nos ha comentado tu Hijo, el libro de Levítico. Queremos pedirte que nos ayudes para aprender de nuestro Señor, de nuestro Salvador, y imitar su vida, Señor, en esta tierra. La vida de Él fue perfecta, una vida apartada, consagrada totalmente al Señor con devoción, y gracias te damos, Padre, porque Él vino a esta tierra para podernos salvar de esa manera. Ayúdanos para nosotros a ser imitadores de Él, tal como nos dice tu palabra y lo dice el mismo apóstol Pablo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Padre, te pedimos a ti tu bendición. Bendice a los hogares representados por tus hijos. Bendice a los obreros también. Pedimos también por nuestro hermano Carlos que lo bendigas. Y te pedimos por todos los hermanos que han estado en estudios estos días, que tú los bendigas, los guardes y bendice tu obra, Señor. Pedimos tu bendición, Padre, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén.